La gloria es para el Señor. Aleluya. Aleluya. Y vamos a dar la palabra del Señor. Les invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias en Job, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 3. Cuando estén listos, hermanos, pueden decir con un amén. Job, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y en este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijas y 7 hijos, y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey, 500 asnas y muchísimos criados, y era el varón más grande que todos los orientes. En esta noche, hermanos, les invito a que oremos, hermanos. Amén. Que la palabra sea de edificación para las vidas, como lo ha sido para mí primero. Amén. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Oh Padre nuestro, en esta noche estamos ante tu presencia, Señor, diciéndote que tú eres bueno y majestuoso Rey. Gracias, Padre de la gloria, porque tú me has permitido esta noche estar en tu presencia, Señor. Me purifico ante tu presencia, Padre. Santifica mi vida, Señor, mi boca, Padre de la gloria. Que todo lo que yo hable, Padre Santo, sea conforme a tu Espíritu Santo, mi Dios amado. Oh bendito Rey, gracias porque tú has hablado primeramente a mi vida, Padre. Oh Padre de la gloria, que seas tú en esta noche, Padre de la gloria. Oh Cordero Santo, mi alma te alaba y te bendice, Señor. La gloria y la honra para siempre, mi Dios amado. Amén y amén. En esta noche se pueden tomar asiento, hermanos, gracias. El título de la palabra es Las pruebas en un cristiano fiel. En esta noche el Señor habló primeramente a mí, y eso es algo tan hermoso y tan lindo, que la palabra del Señor nos muestra de un hombre con 4 virtudes, y yo voy a hablar 5 puntos. El varón que dice la palabra del Señor era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La pregunta aquí: ¿cuántos perfectos hay? Segunda pregunta: ¿cuántos rectos hay en este lugar? Temerosos de Dios sí lo somos. Amén. Apartados del mal también. Y aún siendo el primer punto que voy a tocar es confirmar la confianza en Dios y no en las cosas materiales, poder u otra cosa. Porque esto es algo de confiar en el Señor, de que a mí me impacta, y le digo al Señor, cuando leía la palabra del Señor, le decía: ¿realmente esto es lo que tú quieres que yo hable? Así sea. Pero algo impresionante que pasa en mi vida siempre, que cuando yo leo la palabra del Señor, puedo leer un capítulo, pero siempre el Señor me detiene en un versículo. Y ese versículo, le digo: Señor Santo, le dije, yo sé que tú quieres hablar a mi vida. Y una de las cosas que realmente aquí pude entender, que dice en Job capítulo 1, el versículo 20 y 21, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y cuántos de nosotros en medio de la prueba decimos eso? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, tú diste, tú quitaste, alabado sea tu nombre? Amén. Realmente nosotros no somos perfectos, pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Y la verdad que aquí puedo entender que Job estaba confiando en el Señor. Job tenía la firmeza, la confianza de que Dios estaba con él. El segundo punto es el sufrimiento permite conocer a Dios. ¿Y cuántos de nosotros pasamos sufrimientos? ¿Cuántos de nosotros pasamos las pruebas? ¿Y cuántos de nosotros nos levantamos de las pruebas? Hay muchas veces que nos quedamos en medio de la prueba lamentándonos, diciendo, Señor, ¿por qué a nosotros, verdad? Pero realmente Dios permite todas las cosas. Y lo podemos ver que también en el sufrimiento Job conoció a Dios. Y lo podemos comprobar en Job capítulo 42, versículo 5, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y realmente eso es lo que pasa. A veces solo vienen personas y nos dicen, Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer. Pero la pregunta es, cuando Dios manda esa prueba, es para que nosotros conozcamos al Dios que le servimos. Amén. Al Dios a quien nos ha prestado la vida. Y es algo hermoso de lo que podemos decir, que de oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? Entonces podemos darnos cuenta que en el sufrimiento de Job permite conocer a Dios. Amén. Gloria a Dios. El tercer punto es fortalecer la vida de los necesitados sin juzgar la condición espiritual de las personas. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que a veces vemos a personas en la iglesia, hermanos, hermanas, y vemos la necesidad espiritual, la vida carnal, y aún así hacemos que, no es nuestro problema. Cuando no es así. Cuando realmente nosotros tenemos que tener misericordia. Amén. Como dice en Job capítulo 2, versículo 11. El 11 y el 13. Los cuales alcanzó a los ojos desde lejos, no conocieron y lloraron y gritó a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvos sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veía que su dolor era muy grande. ¿Y cuántos de nosotros tenemos esa misericordia? ¿Cuántos nos acercamos a una hermana cuando vemos la necesidad que tiene? ¿Cuántos nosotros nos podemos decir, unámonos para que podamos ayunar, orar? Tal vez no tengo dinero para ayudarte económicamente, pero aquí está mi mano para que te refuerces en mí. Amén. ¿Cuántas veces nosotros podemos decirle, aquí estamos en las buenas y en las malas? ¿Cuántas veces el Señor nos pone esa inquietud de querer ayudar a los demás y no lo hacemos? Que el Señor tenga misericordia, porque imagínese aquí sus 3 amigos de Job. Se unieron y aún pudiendo ver, criticarlo, de decir tú eras el hombre más rico, el hombre que tenías muchas cosas, lo mejor, eras perfecto, pero aún así tú fallaste. Pero no, Job nunca falló, porque dice la palabra, era perfecto y recto. Aleluya. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos poner en el dolor de los demás? Eso lo digo porque habló para mí. El tercer punto
me impresionó de que muchos de ustedes pudieron ver el martes. Y es ahí donde el Señor me puso, de que no entendía eso. Y le dije, Señor, ¿qué quieres tú a mi vida? Señor, ¿qué realmente quieres que yo entienda esa prueba? Señor, le dije, ayúdame a serte fiel, porque no es fácil. La vida del cristiano no es fácil decir, porque yo soy cristiano y la prueba me va a hacer más fuerte. No, la prueba nos debilita, la prueba nos hace ser pequeñitos, pero es donde Dios quiere hacernos pequeñitos para que Él se glorifique en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y realmente es cuando yo entendí de que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Amén. Y una de las cosas que pude entender cuando yo leía ese pasaje, yo realmente me quedé impresionada, en la cual que dice que Satanás, que el Señor lo reprenda y lo ponemos bajo la planta de nuestros pies. Amén. Él tiene el poder limitado. Y todo lo que permita en nuestras pruebas es que porque Dios también lo permite. Si Satanás fue y le pidió permiso a Jehová, Dios Todopoderoso, que Él nos pudiera, que Él le permitiera tocar a la vida de Job, y aún siendo perfecto, pero Jehová le dijo algo. Podemos ver en Job capítulo 2 y versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Una regla estricta. Que cualquier otra persona, también nuestros enemigos tienen poder limitado con nosotros. Aunque el enemigo quiera levantarse con nosotros, el Señor también lo permite muchas veces. Y no porque solo Satanás quiera ir a meterse en nuestras vidas, meternos en pruebas, porque también el Señor lo permite. El Señor también habla y dice, bueno, hazlo, pero algo importante, no toques su vida, que yo pagué ya en la cruz del Calvario por sus vidas. Yo ya pagué el precio por ellos. Sí. Entonces, si podemos ver que Job era perfecto, temeroso, recto, apartado del mal, y aún Jehová le permitió a Satanás de tocarlo, no solo con sus hijos, con sus hijas, con sus ganados, con sus siervos. Pero lo que me impresiona, ¿por qué no le quitó la mujer? Porque se le la dijo. Exacto, muchas veces nosotros como mujeres, sean con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, compañeros del trabajo, muchas veces sin querer, somos piedra de tropiezo. Muchas veces somos de las que decimos, sí, cuentas con nosotros, pero a la hora de la verdad, no te conozco. Ahí espérame, porque ahorita tengo otra cosa más importante que hacer que atenderte a ti. Pero el Señor no es así. El Señor está presto siempre para escuchar el clamor, y aún en nuestras aflicciones, el Señor está con nosotros. Y yo le decía al Señor, ¿y cómo ha de ser fue la aflicción de Job? Y es por eso que les digo que fue algo impresionante, porque para mí tuve que vivirlo y entender que tal vez Job, no lo dice la palabra, solo digo yo, es un decir. Si yo cuando miré a mi hija que se me salió de la casa y se fue, y aún así el hermano me ayudó a ir a buscarla, pero aún así yo sé que era Dios mostrándome, dándole permiso a Satanás para probar también mi fe, para poder entender lo que Dios quería. Yo primeramente quería saber, y realmente Dios lo hizo, porque anteriormente el Señor me había dado 2 sueños de advertencia,
Y eso es lo más impresionante, que cuando yo me someto a la palabra del Señor y hay un versículo, hay un capítulo que yo no entiendo, puedo seguir leyendo, pero retrocedo al mismo capítulo, al mismo versículo. Y hasta que yo lo viva, lo entiendo y sigo leyendo la palabra del Señor. Y es ahí cuando mi corazón se afligió. Y dije, mi hija va a quedar en la calle. Mi hija va a estar tal vez caminando sola. Y en mi mente pasó muchas cosas. Tal vez le puede pasar algo, tal vez aquello, pero el Señor me recordó. Quería sentir la aflicción de Job. Ahí está la aflicción. Ahora tú sigue a donde ibas a tener que ir. Ve a mi casa y agradece lo que tú leíste, diciendo Jehová Dios, Jehová quita, alabado sea su nombre. Entonces es la confianza de lo que nosotros tenemos que tener y conocer la aflicción del corazón de Job. Pero aún así, Dios tiene misericordia de nosotros. Porque aún sin merecer nada, Dios nos cubre con su manto, nos cubre con su sangre preciosa. Y el quinto punto. Perdón, hermanos, es el cuarto. Ayudar a las personas que sufren, que Dios está en medio de todo esto, actúa para bien en nuestras vidas, aunque muchas veces no comprendamos todo eso, ¿verdad? Pero realmente es algo bonito pasar aflicciones, pruebas, tribulaciones, porque es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta de que al Dios que le servimos no es un Dios cualquiera. Amén. Porque Él nos ayuda a vencer y a entender el propósito que tiene en nuestras vidas. El quinto punto es: al final de la prueba, el hombre fiel experimenta la bendición de Dios. Y es lo que hizo Job. A pesar de pruebas, a pesar de luchas, a pesar de las aflicciones, a pesar de todo lo que Satanás quiso destruir, es algo hermoso que realmente que yo me quedo impresionada con lo que pasa al final, y les invito que todos juntos leamos lo que también el Señor nos quiere premiar a nosotros si le somos fieles. Aleluya. Capítulo 42 de Job, capítulo 42, versículo 12, Amén. 13, 15, 16. Pero antes voy a invitar a un hermano o una hermana voluntaria que me busque Job capítulo 1, el versículo 2 y 3, que me ayuden a leerlo para poder entender lo que pasó primero y la bendición que Dios también le dio a Job. Capítulo 1, versículo 2 y 3. Job, capítulo 1. Hubo en la tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora vemos todo lo que le quitó. Gracias, hermana Carmen. Podemos ver qué es lo que Satanás le quitó a Job. Pero ahora, porque él le siguió siendo fiel a Dios, creyéndole, y aún así, a pesar de todo lo que le pasó, él nunca estuvo blasfemando contra Dios.
Él se mantuvo fiel, creyendo y diciendo, alabado sea su nombre. Y en el capítulo 12, versículo 12, capítulo 12, dice, y bendijo Jehová al postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Y cuánto era lo que tenía? 7,000. O sea que el Señor le duplicó más. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y cuánto tenía de camellos al principio? 3,000. Le duplicó también el Señor 2 veces más. Aleluya. Con 6,000 camellos. Gloria a Dios. Luego dice que también tenía 500 yuntas de buey. ¿Cuánto le duplicó al Señor? 1,000 yuntas de... El Señor otra vez le duplicó 2 veces más. ¿Cuántas asnas tenía al principio? 500 asnas. ¿Cuántas veces le duplicó más el Señor? 2 veces más. Aleluya. Amén. Entonces, si podemos ver que luego dice, y tuvo 7 hijos, o sea que los hijos les dio lo mismo, 7 hijos y 3 hijas, pero no conforme con que le haya dado nuevamente sus 3 hijas, sino que también podemos ver en el capítulo 42 y versículo 15 de Job, dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, o sea que añadió hermosura en sus hijas de Job. Amén. O sea que no solo le regresó 3 hijas, le regresó 3 hijas, pero tal vez las más hermosas, que otra vez el Señor le dio doble bendición con sus hijas. Amén. Y dice la palabra del Señor, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job lleno de días. Viejo y lleno de días. Imagínese, hermano, cuanto más usted y yo, del medio de la prueba, de la lucha, de lo que el enemigo quiera quitarnos, de lo que se atraviesa en nuestro camino, el Señor nos los duplicará doblemente. Y aún con fuerzas y con vigor moriremos también, viendo no solo una, sino segunda ni tercera. Tal vez Dios nos permita la 4ª generación. Pero esto solo es para los hombres y mujeres que realmente sean conforme al corazón de Dios. Y lo más importante, perfectos lo alcanzaremos algún día con la ayuda del Señor Dios Todopoderoso. Rectos, tal vez también seamos rectos con la ayuda de Dios. Apartados del mal, si lo somos. Temerosos de Dios, también lo somos. Amén. Entonces, hermanos, no aflijamos nuestro corazón, ni nos sientamos tan mal cuando nos vayan las cosas malas, sino que siempre dándole gracias al Señor porque Él lo permite, y recordando, hermanos, que Satanás, el Señor lo reprenda, Él tiene poder limitado. Amén. Y que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque el Señor lo permite, pero con límite, hermanos. Así que, hermanos, esto es una de las que yo puedo decirle de las bendiciones que tenemos, aún no siendo perfectos ni rectos. 7 pruebas de la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas en este día. Primero, tenemos un techo sobre nuestra cabeza. Gloria a Dios. Segundo, tuvimos algo para comer en nuestra mesa el día de hoy. Gracias a Dios. Deseaste el bien a los demás. Amén. Tienes quien se preocupe por ustedes y por mí. Aleluya. Buscamos mejorar todos los días. Así es. El 7
tenemos sueños convertidos en metas de las cuales podemos decir, mi sueño es algún día predicar. Mi sueño es algún día estar alabando al Señor. Un día sueño estar en la cocina. Gloria a Dios. Pero nuestro sueño sea una meta, que también podamos lograrlo. Y por último, estar vivos teniendo una oportunidad para intentarlo todo lo anterior. Hermanos, realmente esta palabra habló primero a mi vida, y todo esto que les estoy diciendo, pude entender que Dios es tan lindo. Amén. Que Jehová también permite muchas cosas, pero realmente es porque nos ama. Gracias, Jesús. Así que, hermanos, esta ha sido mi pequeña predicación. Que el Señor les bendiga, hermanos.